Nos encontramos hoy en la República con Andrés Gutiérrez. Él es el representante de Tapsi. Gracias, señor Gutiérrez, por estar con nosotros hoy al Paredón y cuéntele a la gente que nos está leyendo y viendo exactamente qué es Tapsi. Tapsi es una aplicación que nace de tal vez de la insatisfacción que tenía con mi socio, de que para coger un taxi necesitábamos siempre llamar a esos dos números que uno se sabía de memoria, que eran el 211 y el 311, y que muchas veces uno se quedaba 20, 25 minutos en la línea, no podías conseguirlo, y la otra alternativa era cogerlo en la calle, pero era realmente inseguro cogerlo en la calle. De hecho, el año que lo fundamos, que fue el 2012, hubo más de 150 casos de paseo millonario. Esto quiere decir que cada 3, 4 días alguien estaba siendo víctima de subirse un taxi en la calle y las personas lo hacían precisamente porque era ineficiente pedirlo por teléfono. En ese momento habíamos ya emprendido con 2 o 3 emprendimientos que habían sido desastrosos, nunca habían pegado, y esta fue como la tercera oportunidad de emprender de nuevo, y decidimos que definitivamente la tecnología tenía que jugar un papel clave en conseguir un taxi. Entonces lanzamos una aplicación que conectaba básicamente al pasajero con el taxista más cercano, y así arrancó, y eso es básicamente una aplicación para pedir taxi de una forma rápida y segura. Bueno, usted habla de 2009, pero en esa época comenzó Uber, ¿o en qué estado del arte estaba Uber cuando comienza Tapsi? En ese momento, pues Uber ya existía. Uber creo que arrancó en el 2009 en San Francisco, entonces Uber ya existía, pero no estaba en Colombia. De hecho, lanzamos Tapsi, y a los 2 años, año y medio, es que entra Uber al mercado. A los 9 meses entra Easy Taxi, a los 3 años entra Cabify, es decir, muchos entraron después, pero en ese momento existía Uber, pero solo existía como con limusinas o con carros privados. Nosotros vimos que crear una oferta de ceros en nuestro estado de recursos, que no teníamos muchos recursos, era bastante difícil. Entonces lo que hicimos fue ya usar la misma flota de taxis, y con eso arrancamos. Es decir, creo que sí hubo inspiración de Uber y de Halo, que era otro app que existía en Londres, pero todavía no estaba en el país, y sí vimos que definitivamente el taxi para nosotros era como el canal y el vehículo que queríamos hacerlo. Cuéntenos ahora cómo fue el crecimiento del negocio, pasar de los primeros taxistas a tener ya una base más estable, una base de taxistas vinculados a Tapsi. Eso fue muy prueba y error, ¿sabes? Nosotros pues, no conocíamos mucho del mercado de taxi. Ninguno era o ni propietario, ni estábamos metidos como en la industria. Y lo que hicimos fue preguntarle a nuestras tías y abuelas quién tiene un taxista conocido. Y literalmente arrancamos con esa tarea. Ellos nos daban los contactos de sus taxistas de confianza. Nosotros los llamábamos, los invitábamos a un café, les contábamos de nuestra idea, y empezamos como a descubrir cuáles eran los dolores del lado del taxista. Ese creo que fue como la piedra angular. No simplemente lanzamos una app pensando en pasajeros, sino que tratamos de descubrir cuál era la necesidad que tenía un taxista. Y ellos nos fueron dando muchos insumos que terminaron convirtiéndose en pilares de la app. Muchos taxistas nos decían, vea, el problema del radioteléfono es que es una invitación abierta a todos los taxis, y no necesariamente el más cercano es el que acepta la carrera y llega allá. Por eso es que nosotros a veces nos cruzamos un semáforo, echamos un contravía, porque es literalmente como el primero que llegue. Nosotros queremos que una aplicación o que el sistema de tecnología invite realmente al más cercano. Otra necesidad que tenemos nosotros es que no podemos dejar el taxi en la calle, entonces necesitamos algo que le diga ya llegué al pasajero, porque pues, si lo dejamos nos puede meter una multa, con los volardos ya no podemos. Entonces nos fueron dando como que insights o tips para hacer el app, pero todo arrancó hablando con unos taxistas referidos de la familia, diciéndoles, yo le voy a comprar un celular, tenga eso en su tablero, cuando le llegan carreras que esté cerquita, reserve y listo, no tiene que ser nada, no le va a cobrar nada, este celular es prestado, obviamente cuídelo, y así arrancamos. Y lo curioso, Hernán, es que a la semana llegaba un taxista, pues ese mismo taxista con 3 o 4 amigos, y nos decía, vea, este es mi primo, él es otro amigo que maneja también taxi, ¿será que ustedes tienen tableta para ellos? Entonces nosotros salíamos, Juan y yo, con nuestros recursos, comprábamos unas tabletas como en Unilago, nos acercábamos otra vez a sus compañeros, les entregábamos, y así poco a poco fue creciendo. Nos dimos cuenta que el taxista tenía como un network effect de unos 10 a 15 otros taxistas. Entonces nos dimos cuenta que eso iba a ser mucho más eficiente que si yo ponía una valla o ponía un anuncio en medios de comunicación que hay un nuevo app llamado Taxi. Simplemente hicimos un plan de referidos donde le dábamos a los taxistas 10.000 pesos cada vez que traía un compañero. Con eso nos endeudamos durísimo, porque puedes imaginar que pues, ahí crecimos de 10 taxis a 1.000 taxis en un año.
Todo eso lo pagamos en referidos, creo que hasta hoy seguimos pagando referidos, pero ese fue como la forma en que crecimos del lado de oferta, y era el lado más difícil. Me imagino que una de las grandes dificultades es el tema de los pagos, porque esos taxistas que ustedes fueron reclutando, yo me imagino que la mayoría no tenían una cuenta bancaria o no tenían acceso a internet para pagos. ¿Cómo fue la solución que ustedes encontraron para el tema de pagos y que el taxista no manejara efectivo? Sí, esa fue una tarea literalmente titánica. Creo que nosotros nos dimos cuenta que por el lado del pasajero se necesitaba una forma para poder pagar que no era en efectivo, porque creo que a todos nos ha pasado que uno paga con un billete de 20 o 50 y el taxista no tiene vueltas. Y por el lado del taxista realmente tampoco era una práctica que él quería tener. Para el taxista no le gusta tener dinero en efectivo porque él se vuelve un ATH andante. Entonces al final de un turno él puede tener 300.000 pesos, pero es que lo roban tanto por las noches cuando alguien se sube ahí al taxi. Lo que nos dimos cuenta es que no tenían una afinidad con los bancos. Realmente no le gustaba el concepto de bancarizarse. Entonces cuando nos acercamos a los taxistas les dijimos, oiga, tienen que bancarizarse porque tengo que pasar la plata de alguna forma. Ellos no querían hacer esto. Y cuando empezamos a hablar con las diferentes pasarelas de pagos en Colombia, nos dimos cuenta que nadie había resuelto la problemática de cómo hago para pagarle a un no bancarizado. Entonces las pasarelas de pago funcionan perfecto cuando tú eres un Falabella y alguien compra online y el dinero te lo mandan a tu cuenta banco. Pero no había una pasarela de pagos que uno le permitía a los pasajeros pagar con un clic, porque cuando compras online es por lo general esos formularios larguísimos como de 14 campos que tienes que llenar y si compras de nuevo tienes que volver a llenarlo. Que nosotros decíamos en taxi nadie va a querer hacer esto, porque en un móvil es súper difícil poner estos campos. Entonces, de esa necesidad de hacer una pasarela que pudiera pagar con un clic y que pudieran pagarle a un no bancarizado, fue que nace Te Paga, que es como un spin-off de Tapsi. Precisamente la necesidad que tuvimos nosotros de no encontrar una pasarela de pagos que se ajustaba a nuestra necesidad. Lo primero que hicimos con la billetera del taxista es, bueno, ¿cómo hacemos para que el señor saque su plata? Y ahí fue que empezamos a hablar con Davivienda y con Transfer y con Avevillas y integramos que el taxista pudiera sacar su plata a través de Aviplata, a través de Transfer Aval. Entonces por primera vez él ya se estaba medio bancarizando indirectamente, pero ya estaba pudiendo sacar su dinero en los cajeros. Pero lo que fue muy interesante es que a pesar de que podía sacarlo a través de Transfer y de Aviplata, él estaba dejando su plata ahí. Y nosotros nos llamó mucho la atención de por qué está dejando su plata ahí y él me decía, no, vea hermano, es que esto es un ahorro. Esto es un ahorro para que al final del mes yo pueda pagar la mensualidad de Tapsi. Y efectivamente él guardaba la plata ahí y después pagaba la mensualidad de Tapsi. Y ahí es como que se nos prendió el bombillito y empezamos a preguntarle al taxista, ¿qué más te gustaría pagar fuera la mensualidad de Tapsi? Y el taxista empezó a decir, me encantaría pagar mis costos básicos de operación, que es pues, telefonía celular, me encantaría poder pagar la gasolina, me encantaría poder comprar el SOAT desde acá, pagar facturas. Y de ahí es que nosotros empezamos realmente como que a desarrollar una billetera virtual para que los taxistas puedan hacer todas estas compras sin tener que bajarse de su taxi, sin tener que hacer filas o sin tener que meterse a un banco. Indudablemente para un tema como Tapsi o cualquier aplicativo que se soporta en tecnología, debe ser muy importante el tema de seguridad. Cuéntenos todos los diferentes tipos de riesgos que ustedes tuvieron que observar y subsanar en un negocio como Tapsi a nivel de seguridad. Creo que, si quieren, voy un paso más atrás. Creo que lo primero de seguridad para nosotros era cómo asegurar que ese taxista que te va a recoger no te va a hacer nada. Y esa es la promesa de valor de Tapsi. Nosotros nos acercamos a los radioteléfonos y le preguntábamos, ¿ustedes hacen validaciones del antecedente jurídico de sus conductores cuando se acercan? Y ellos decían, no. Entonces le preguntamos, ¿por qué no? Y me decían, no, eso es responsabilidad del propietario. Entonces nosotros, bueno, nos acercamos a los propietarios y les preguntábamos lo mismo. ¿Usted hace eso? Y me dicen, no, es culpa del radioteléfono o es responsabilidad. Y vimos que cada uno se cruzaba los dedos acá y dijimos, pues pucha, nosotros sí tenemos que ser diferente a esto. Y empezamos a integrarnos con la policía. Y empezamos a hablar con ellos y decirles, oiga, ¿qué bases de datos están abiertos que podríamos nosotros validar para asegurar que Juan Pérez, que se va a afiliar a Tapsi, realmente no tiene antecedentes, no lo está buscando la justicia en nada de esto? Entonces, por primera vez, una app de taxis empezó a validar el pasado judicial y el antecedente jurídico de cada taxista antes de entrar a la flota. De hecho, hoy en día validamos más de 60 bases de datos, entre ellos la lista Clinton y Sarlaf. Y realmente esa fue la promesa que le hicimos a los pasajeros. Ya en términos de seguridad y hackeo, creo que eso es como el lunar que tiene todo el comercio electrónico a nivel mundial.
nadie ha podido eliminar el fraude o las clonaciones de tarjetas. Lo que nosotros sí empezamos a hacer es entender que almacenar datos está mandado a recoger. Esta práctica como de tú almacenar tu base de datos con las tarjetas de crédito, así es que fue el hackeo que le hicieron a Sony, así fue el que le hicieron a Target. Nosotros empezamos entonces a ver qué opción había para no almacenar y descubrimos que habían unos servicios como el de Amazon Servers, donde toda esa información está en la nube y está encriptada. Entonces realmente yo no estoy guardando la información en ningún lado, simplemente es que estoy encriptándola y cada vez que la necesito, como que le pido a Amazon que nos dé acceso y ellos me tokenizan, que es que me la devuelven desencriptada y así hago las transacciones. Actualmente también estamos usando una herramienta antifraude que se llama SwiftSigns, que es la herramienta antifraude que usa Airbnb, Twitter, Hotel Tonight, y es una tecnología muy interesante que se llama Machine Learning, que es aprendizaje de máquinas. Entonces ellos dicen que cada vez que comete alguien un fraude en cualquiera de estos clientes a nivel mundial, las máquinas aprenden cómo fue el fraude y a los 10 segundos ya le está avisando a todos los comercios que este tipo de fraude pues como que puede existir y cambia los algoritmos. Entonces es apalancándose tal vez de las mejores herramientas que hay en el mercado. Uno solo no puede hacer eso, entonces recurrimos a Amazon y SwiftSigns. Por último, ¿cómo ve este proyecto en los próximos 5 o 10 años? ¿Qué tipo de volumen de taxistas puede llegar a tener afiliados y qué tanta participación de mercado cuando ahora hay muchísimas aplicaciones que compiten con ustedes? Sí, yo creo que a pesar de que Tapsi ya tiene 1 de cada 5 conductores en el país, tenemos ya 50.000 taxis de los aproximadamente 250.000 que existen, sí creemos que definitivamente esto va a ser una herramienta que va a reemplazar por completo los radioteléfonos y reemplazar por completo que el taxista no ande con herramientas. Entonces sí creemos que vamos a por lo menos llegar a 150.000 taxistas en los próximos 2-3 años. Y tal vez esto no solo es como un fenómeno de Tapsi, sino que realmente la competencia ayuda a eso. Al principio lo más difícil que tenía Tapsi era convencer a un conductor que comprara un aparato de 300.000 pesos, que pasara de plan prepago a pospago, porque le iban a llegar carreras. Esa era como la venta súper difícil. Apenas llegaban más competidores y le decían taxista, compre un celular, taxista, compre... Entonces como que ya el conductor entendió, vea, esto ya no solo es un fenómeno de Tapsi, es un fenómeno de la industria. Cada vez los precios de equipos bajan más o son más asequibles. Creo que cada vez las personas pierden un poco ese miedo a la tecnología. Entonces creo que la penetración de smartphones va a ayudar precisamente a que algún momento 100% de los conductores estén digitalizados. Y sí creemos que definitivamente la competencia nos va a retar a tal vez ser más innovadores, pero no va a limitar tal vez el crecimiento. Pues gracias, señor Gutiérrez, por estar con nosotros hoy en La República, en Al Paredón, hablando de Tapsi.